más fortuna y prosperidad. Hoy me toca de nuevo traer la palabra de Dios. Para mí, como siempre digo, es un privilegio y también una responsabilidad. Hoy nos toca continuar con Segunda de Reyes, todas estas predicaciones que llevamos meses haciendo, ya estamos casi terminando. Me toca predicarles de Segunda de Reyes, capítulo 22, del 1 al 20. La predicación la titulé Una reforma para hoy. Voy a partir de Segunda de Reyes, capítulo 22, y como columna principal de la predicación, ¿no?, es este capítulo. Pero voy a ir a 4 periodos de la historia, 2 bíblicos y 2 postbíblicos. Vamos a empezar en Segunda de Reyes, capítulo 22, que es el reinado del rey Josías. Después vamos a tocar un texto de la venida de Jesucristo, cómo encontró Jesús a su pueblo cuando vino. Después vamos a ir a tocar un poquito la reforma del 1500 y después vamos a ir a la actualidad, cómo está su pueblo ahora en la actualidad. Y muchos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con el texto del rey Josías del capítulo 22? Lo que vamos a hacer es comparar los diferentes periodos de la historia, lo que ocurre cuando el pueblo se aleja de la palabra de Dios y lo que ocurre cuando ese mismo pueblo vuelve a acercarse a la palabra de Dios. Así que vamos a orar para comenzar la predicación. Señor, te ruego que tú tomes control de esta palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome y que todo lo que podamos aprender, sobre todas las cosas, podamos aplicarlo en nuestra vida, Señor. Te ruego que bendigas esta palabra y que seas tú hablando por medio de mí. En el nombre de Jesús, amén. Entonces el rey Josías, del que vamos a hablar hoy, es el último buen rey del linaje de David. David fue levantado como rey. Primero fue Saúl, el primer rey, después vino David, después Salomón. Hubo una línea de reyes, una continuidad. Y Josías, del que vamos a hablar, fue el último buen rey que hizo lo bueno. El padre de Josías fue Amón. Él fue un rey malo, que hizo lo malo delante de Dios. Pero se habla muy poco de él. En el capítulo anterior, Jorge le tocó hablar de su abuelo, Manasés. Y en ese mismo capítulo habla de Amón, pero como su reinado fue muy corto, fue solo 2 años, se habla muy poco. Pero continuó haciendo lo malo como había hecho su padre Manasés, que a su vez es el abuelo del rey que vamos a hablar hoy, como bien nos explicó Jorge la semana pasada. Quiero leerles algunas cosas para ponernos en el contexto sobre la vida de Manasés, cómo fue Manasés, aunque Jorge nos habló la semana pasada, pero para recordarlo. Segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 al 3, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jezibá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares hartos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todos los ejércitos de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Estas cosas hizo Manasés. ¿Recuerdan? Jorge nos habló sobre Manasés. Edificó altares dentro de la casa de Dios. No para Dios, sino para otros dioses. Pero resumiendo, se podría decir que Manasés paganizó a Israel. Metió todos los dioses de esas naciones que Israel había expulsado, los volvió a meter en el lugar de Dios. Se encargó de introducir esos dioses en el pueblo de Israel. Se volvió como politeísta, que adoró a muchos dioses y dejó de lado la palabra de Dios y al mismo Dios de la palabra. Y con eso mismo siguió su hijo Amón, que duró solo 2 años en el reino, siguió con la misma historia que su padre, adorando a esos falsos dioses.
qué ocurrió? Después que entró Amón, su reinado fue solamente de 2 años, hubo un complot contra él y lo mataron. Y aquí sube su hijo a gobernar, que es Josías, que es el protagonista de la predicación de hoy. Así que vamos a empezar a escudriñar el templo, la palabra, a ver lo que nos dice el capítulo de hoy. Dice, una reforma para hoy. Ahí está. El título dice, una reforma para hoy. Para los que tienen hijos pequeños, pues es un texto que, si quieren, se lo podemos leer a nuestros hijos y quizás se van a sentir un poco identificados, porque vamos a hablar de un rey, de un niño rey, de un rey muy joven, que es Josías. Empezamos en el versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaías y de Boscat. Imagínense, un niño de 8 años como rey de una nación como Israel. Dios pone a las personas a la edad que quiere, porque es Dios y soberano. Y aquí ha puesto prácticamente un niño a gobernar. Sigue el versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha y a izquierda. Versículo clave. E hizo lo recto. Aquí está la diferencia entre Josías y su abuelo Manasés y su padre Amón. Porque, ¿quién era el sentido espiritual su padre? Aquí dice, así que anduvo recto como David su padre. David, a pesar de no ser su padre carnal, era su padre espiritual. Era la guía en que él se basaba, en la guía en que se guiaba. Dicho sea de paso, también se conocía a Jesús como hijo de David. Lo conocían cuando él vino a la tierra. Ahí viene el hijo de David. ¿Alguien tiene aquí 18 años? Nadie tiene 18 años. Tú, Marilyn, se nota. Sorprende, ¿no?, que el Señor haya puesto a un joven, primero lo puso como niño, pero cuando empieza aquí el texto ya tiene 18 años, a reinar un rey tan joven para hacer cosas tan grandes como las que vamos a ver que hizo Josías, ¿no? Versículo 3. A los 18 años el rey Josías envió a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba de la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en las manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para que reparen las grietas de la casa, a los carpinteros, a los maestros, a los albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Resumiendo, lo que hizo el rey fue enviar a varias personas que fueran al sacerdote del templo y que cogieran dinero que había en el templo y que se lo dieran a personas, a trabajadores, para reformar ese templo que estaba abandonado por su padre y su abuelo, que se dedicaron a la idolatría, ¿no? En esa época, el pueblo, la única palabra de Dios que tenía era la ley de Moisés. Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos eran los 5 libros. Manasés había sido tan perverso, como Jorge nos explicó la semana pasada, que había intentado desarraigar al pueblo de Israel de la palabra de Dios. Había intentado eliminar la palabra de Dios para el pueblo. Nos ponemos en escena, Josías manda a varias personas a recoger dinero para que reparasen las grietas del templo y arreglaran el templo. Y Josías ni siquiera había tenido oportunidad de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios estaba desarraigada, apartada de él, y él solo tenía 18 años, ¿no? Versículo 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote a Isías,
al escriba Safán, al que había mandado el rey, su escriba. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hisías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Qué pasa aquí? Apareció el libro de la ley, que había estado tirado o escondido ahí en una estantería o en un rincón, porque Manasés había intentado desarraigar, quitar al pueblo ese libro, ¿no? Metiendo dioses. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos el libro de la ley y lo tenemos allí en casa, en una estantería, a veces lleno de polvo. A mí me ha pasado. Y cuando esto ocurre, normalmente las cosas no van bien, no funcionan. Y esto es lo que le pasaba a Israel. Versículo 9. Viniendo luego el escriba, Safán, al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Safán volvió al rey y le dio cuenta: si hemos hecho lo que tú nos mandaste a hacer, hemos recogido el dinero y lo hemos entregado a los que van a reconstruir el templo, a los que van a renovar el templo, a reformar el templo. Versículo clave, el 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hisías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Versículo clave. ¿Qué hizo Safán? Agarró el libro de la ley que apareció allí, seguramente cuando estaban mirando las medidas. Mira, vamos a reformar esto aquí, lo vamos a hacer así. Apareció el libro de la ley que andaba años perdido. Y Safán se lo trajo al rey. Primer contacto que tenía el rey con ese libro de la ley de Dios. Repito, Génesis, Jesús, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Y qué produjo este libro, la lectura de este libro al rey? Vamos a verlo. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestidura. ¿Por qué? El escriba le lee la ley a Josías, al rey Josías. Perdón. Y Josías mira la ley y mira su reino. Vuelve a mirar la ley, lo que dice en la ley, en la palabra de Dios, y vuelve a mirar su reino. Y una profunda convicción de pecado invadió el corazón de Josías. Él hizo el gesto mayor que puede hacer un judío, que es rasgarse la vestidura. No hay expresión que yo conozca, por lo menos, o en este país, que sea equivalente a lo que es rasgarse las vestiduras para un judío. No hay contexto en estos días, yo creo, que se pueda explicar o que se pueda parecer a eso, a rasgarse las vestiduras. Es un gesto de ofensa, de impotencia, de rabia y de dolor. Lo que la palabra de Dios hizo en Josías es lo mismo que quizá un día la palabra de Dios hizo en nosotros. Es lo que produjo el Evangelio en nosotros. En ese tiempo la palabra de Dios no era tan clara como la que nosotros tenemos ahora, porque solo habían 5 libros. Estaba en proceso de construir la palabra de Dios, ¿no? De desarrollarse. Estaba siendo escrita. Nosotros tenemos la revelación completa, no nos hace falta nada más, tenemos todo. Dios nos ha dado desde lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Ellos en ese momento quedarían por tener toda esa revelación, ¿no? Pero esta parte de la Biblia produjo en ellos una enorme convicción de pecado en el rey y en el pueblo, como también produjo en nosotros un día el Evangelio. Aunque todos sabemos que la palabra Evangelio significa buenas noticias, quizá, entre comillas, la primera noticia no es buena, sino mala. Es la que se nos muestra nuestra vida, nuestro reino. Es donde se nos muestra que nuestra vida, nuestra forma de vivir merece la ira de Dios por nuestra maldad, por vivir alejados de Dios. La buena noticia de Dios viene después, que es el perdón
que todos sentimos cuando la palabra de Dios nos embarga. Pues esto es lo que pasó con Josías, ¿no? Él se dio cuenta, hemos pecado contra Dios cuando leyó la palabra. Y grande es la ira de Dios contra nosotros, por lo que hicieron nuestros padres, por lo que hizo mi abuelo. No hemos hecho lo que este libro nos ordena. Así que Josías miró su reino y miró la palabra de Dios y miró lo que su abuelo había hecho. Miró todos los altares que había levantado, altares a Moloc, altares a Baal. Vio la prostitución sagrada que se hacía en el templo. Vio que consultaban a los astros del cielo. Vio que consultaban a los signos del zodiaco. Y este rey se arrepintió enormemente. Versículo 12 al 13 dice, luego el rey dio orden al sacerdote Isías, a Ahicán, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asías, siervo del rey, diciendo, id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a lo que fue escrito. Entonces, ¿qué hizo el rey? Dice, vayan, mandó a una serie de personas, dice, vayan y pregúntenle a Dios por mí, a Jehová por mí. Vayan y busquen a alguien que tenga contacto con Dios, que Dios abre por medio de él, y pregúntenle por mí y por el pueblo. Porque al leer este libro me he dado cuenta que grande es la ira de Dios contra nosotros, por lo que hemos hecho. Entonces dice que van a buscar una profetisa, una mujer que hablaba de parte de Dios, que Dios la usaba para mandar un mensaje. Versículo 14 dice, entonces fueron al sacerdote Isías, el sacerdote Isías y Ahicán y Abor y Safán y Asaías a la profetisa Urda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Argas, guarda de la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Versículo 15. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que se habla en este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda obra de sus manos, y mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Generalmente se suele leer las bendiciones de Deuteronomio, ¿no? Solemos leerla para motivarnos o para motivar a otros, ¿no? Pero nunca se suele dar tanta importancia a la segunda parte del libro, que son las maldiciones por la desobediencia. Es famoso lo de las bendiciones, que nos gusta leerlo, cuando dice, y pedirás prestado, y tú nunca prestarás, y serás cabeza y no serás cola, y etcétera, etcétera. Pero tenía una condición, si obedecieres los mandamientos, si obedecieres a este libro, a la palabra de Dios. La condición está en Deuteronomio 28:13. Pero la pregunta que dice después habla de las maldiciones, de la desobediencia. Y empieza a decir, así maldice Jehová a quien no guarda su palabra. Y empieza a hablar sobre esta maldición. Maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldito en todo lo que hagas, etcétera, etcétera, si no obedecieres mi palabra. Y ahora imagínense al rey Josías, un joven rey de 18 años, viendo a su reino totalmente desobediente a la palabra de Dios y leyendo estas maldiciones por consecuencia del pecado, ¿no? ¿Pueden comprender ahora por qué él se rasgó la vestidura? ¿Entienden? Y la profeta Hilda le dijo, díganle al rey
que todas aquellas malas noticias, todas estas maldiciones que leyó en este libro, Dios las va a mandar. Porque esto va a ocurrir. Manasés fue tan perverso, Amós fue tan perverso, que ya hay un juicio, ya hay una sentencia firme contra el pueblo. Ya no se puede echar atrás esa sentencia. Ya hay una condena contra el pueblo. Así que vamos a seguir leyendo 18 al 20. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido, y lloraste en mi presencia, y también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos le dieron al rey la respuesta. Y fue esta básicamente, ¿no? Ya hay un juicio contra Israel. Pero en cuanto tú, porque tú te arrepentiste y porque tu corazón se humilló y rasgaste tus vestidos, yo, Jehová, voy a hacer pausa. Voy a apretar el botón de pausa. Ya esta sentencia está echada. Pero mientras tú vivas, porque tú te arrepentiste, yo voy a poner una pausa en esta sentencia. Imagínese eso. Entonces Josías, ¿qué hizo? Bueno, mientras yo esté reinando, Dios no va a traer maldición contra el pueblo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estar tranquilo en mi trono y voy a reinar? No. Josías no se quedó cómodo sentado en el reino, a pesar de que su reinado iba a estar en paz. Él inició una reforma, esa reforma que titulé yo, para acercar el pueblo de nuevo a la palabra de Dios. Una reforma como la que hizo Martín Lutero en el 1500, ¿no? Hizo una reforma del templo, pero también hizo una reforma espiritual. Una reforma como la de Martín Lutero, una reforma como la que hizo Jesús posteriormente con su pueblo, ¿no? Una reforma como la que intentamos hacer muchos cristianos en esta sociedad para que la gente se pueda acercar a su palabra. Cuando uno habla de reforma, uno no se refiere a comenzar algo que no estaba. Cuando hablamos de reforma, hablamos de algo que ya se ha iniciado, pero por acontecimiento, después de su inicio, se va corrompiendo, o se estropea, o se adultera, o se deforma. La palabra reforma en el diccionario tiene varios significados, ¿no? Pero entre ellos le digo dos. Dice mejorar o enmendar lo que está equivocado. El Señor a lo largo de la historia ha mandado a diferentes hombres, diferentes personas, para que el pueblo de Dios volviese al camino de la palabra cuando se había desviado. Incluso Él mismo tomó forma de hombre y vino para reformar a su pueblo y a toda la humanidad. Porque cuando vivimos alejados de Dios, como bien dijo Jorge la semana pasada, levantamos ídolos, altares, nos corrompemos. ¿Recuerdan los ídolos de que habló Jorge? Pero cuando la palabra de Dios vuelve a tocar nuestro corazón, nos produce, como le pasó al rey Josías, convicción de pecado. Por medio de la palabra y del Espíritu Santo, Dios nos habla, ¿no? Y eso hace que reformemos nuestra vida. Y esto fue lo que ocurrió con Josías. En la predicación de domingo que viene se va a hablar más concretamente de las reformas que hizo Josías. Y son muchas, ¿no?
Pero para ponernos un poco en el contexto de lo que hizo Josías, yo voy a leer 3 versículos de la predicación del capítulo 23, que va después de este. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares hartos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todos los ejércitos de los cielos. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Guardó la palabra de Dios, quitó todo lo pagano que había en el templo. Incluso dice en el versículo 10 del capítulo 23 que profanó a Tofet, que era un dios que estaba en el valle de Gignó, y que el pueblo mataba a los niños y a las niñas para dedicárselos a ese rey. Después de hacer todas estas cosas, incluso mató sacerdotes idólatras que estaban pervirtiendo al pueblo. Dice que empezó a celebrar la Pascua, versículo 10 del capítulo 23. Esa fiesta que había el pueblo abandonado por todos esos ídolos, Josías volvió a empezar a celebrarla. ¿Recuerdan lo que era la Pascua? Se lo voy a resumir brevemente. En Éxodo 12, la Pascua. Dice, según la Biblia, el pueblo de Israel llevaba 400 años cautivo por Egipto, ¿no? Y Dios mandó, como todos sabemos, esas 10 plagas para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel de su esclavitud. Y la última plaga era que pasaría el ángel de Jehová y mataría a los primogénitos. Y entonces Dios le mandó al pueblo de Israel, por medio de Moisés, que mataran un cordero sano, sin mancha, un cordero perfecto, y que con esa sangre del cordero pintaran los dinteles de las puertas, las guías de las puertas, para que cuando el ángel pasara, veía que eran las casas de los hijos de Dios, los judíos, y no tocara a los primogénitos de Israel, y siguiera eliminando a los primogénitos de Egipto. En eso consistía la Pascua, en celebrar esa parte de la Biblia donde Dios los sacó de Egipto, celebrar que el ángel pasó y no tocó a los primogénitos. Ese era el sentido de la Pascua y Josías lo volvió a meter en la nación, ¿no? Esa fiesta solemne. Lo mismo hace en uno cuando la palabra de Dios viene, ¿no? Así Josías no solo quitó lo pagano del templo, sino introdució la nación. Eso pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios. Cuando la palabra se acerca a nosotros y nosotros reconocemos a Dios, no solamente dejamos de hacer cosas malas, no solamente dejamos de consultar el zodiaco, no solamente dejamos de buscar en las cosas paganas, sino que nos acercamos al Señor y nos reformamos, como Josías reformó a la nación. Recuerden, pausa, mientras estuviera Josías, se acabó la vida de Josías, se quitó la pausa y comenzó la maldición contra los judíos. Esta fue la historia básicamente de Josías. Y como le dije al principio, quiero viajar rápidamente en los minutos que nos quedan a una segunda etapa. No cuando vino un rey terrenal, sino cuando vino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. Dice la Biblia que Él no tenía la palabra, Él era la palabra. Y así es como encontró Jesús a su pueblo, ¿no? Dejamos a Josías en la Pascua y vamos 630 años después a Jesús en la Pascua. Voy a leerle Juan capítulo 2. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y así se encontró Jesús en el templo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados.
Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y apareció y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Una vez más, el pueblo judío, el pueblo de Israel, se había descarrilado de la palabra de Dios. Andaba guiado por unos religiosos, que eran los saduceos y los fariseos, haciendo multitud de celebraciones, dándole tanta importancia a esas celebraciones que se habían alejado de la palabra de Dios. Y yo leyendo esto siempre me llama la atención cuando dice la palabra cambista, y no entendía muy bien lo que era un cambista. Pero después, buscando información, un cambista es el que cambia dinero. Cambio dólares, cambio bolívares, cambio euros. Son los que andan con la maletita intentando cambiar el dinero. ¿Y qué hacían los cambistas en el templo? Así era la trama que se encontró Jesús. Estaban en la Pascua, y la Pascua celebrando esa fiesta solemne que les hablé antes, y venían los judíos de todas partes de la tierra, caminaban cientos de kilómetros una vez al año para traerle la ofrenda al Señor. Un animal, un cordero, un buey o una paloma. Y lo cuidaban durante todo un año a ese animal para ese día especial, llevarlo a hacer el sacrificio al templo de Israel. Caminaban cientos de kilómetros. Y entonces ahí, cuando llegaba el judío con su animal, se encontraba al saduceo, que era el que se encargaba de hacer los sacrificios en el templo. Muy riguroso él, muy estricto. Y cuando el judío le traía el animal, veía al cordero y decía: mira, este tiene un pelito aquí un poco oscuro, este no te vale. Después del judío haber traído ese animal de tan lejos, no te vale este sacrificio. O este tiene una pezuña un poco raspada, no te vale, lo siento, pero no te vale. O este tiene el cuerno un poco torcido, no te vale. Y entonces decía el judío: pero yo que vengo de tantos kilómetros, que he caminado tanto, ¿qué hago ahora? Si quiero hacer esta fiesta, celebrar esta Pascua solemne para mi Señor. Entonces decía el saduceo allí religioso, decía: no se preocupe usted, ahí fuera hay gente que vende ofrendas, que vende animales que ya han sido pasados. Nosotros hemos dado el visto bueno de esos animales. Vaya usted y compre un animal. ¿Y qué hacía el judío? En su desesperación llegaba al vendedor de ofrendas: mira, quiero comprarle un animal. Así, muy bien. Cuando le iba a pagar, decía: no le puedo aceptar ese dinero, porque aquí nuestra moneda es el dólar. Usted trae bolívares, no me sirve. De donde usted viene, esa moneda no me sirve. Y entonces decía el judío: pero ¿y qué hago? Si yo quiero ir y hacer el sacrificio a Dios. Vaya usted al cambista, al que está ahí, que él le puede cambiar ese dinero. Y llegaba el judío ya en su desesperación y iba al cambista. Y cuando iba al cambista, el cambista le cambiaba el dinero, por supuesto, pero se cogía su porcentaje. Y cuando el judío venía con el dólar a comprar también el que estaba vendiendo la ofrenda se cogía su porcentaje, se aprovechaba de la situación. Y después traía el sacrificio al saduceo, y ahí decía el saduceo: este sí vale, este es bueno porque este es aprobado por nosotros. Ahora sí puedes hacer el sacrificio. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Cambiaba el dinero, ¡fla! Le robaban dinero al judío. Negocio. Compraba el sacrificio, ¡fla! Dinero para el que vendía el sacrificio. Entraba en el templo, el saduceo le decía: muy bien, este sacrificio sí vale. Después el saduceo hablaba con el que cambiaba, con el que vendía la ofrenda, y negocio. Repartían y tutti felices, todos felices. Negocio se hacía en la casa de Dios.
la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿Se entiende ahora por qué Jesús tiró las mesas? ¿Por qué Jesús abrió las jaulas? ¿Por qué Jesús hizo el azote de cuerda? La verdad que nos cuesta imaginarnos así a Jesús enfadado, ¿no? Alguien podría decir, le falta amor. El celo por la casa de Dios lo consume, pero le falta amor. ¿Saben qué vieron los discípulos que acompañaban a Jesús? El Salmo 69:9. Ahí está, el celo por la casa le consume. ¿Se acordaron de ese salmo, no? ¿Por qué? Esto es lo que produce la palabra de Dios cuando la palabra de Dios nos invade, que el celo por la casa nos consuma. Y cuando se están haciendo estas cosas, la palabra de Dios nos produce eso. Esto se produce cuando el Señor, vemos el ministerio del Señor, cómo Cristo dio su vida por nosotros. Vemos en su palabra cómo Él se entregó por todos nosotros. Y después vemos a pastores por ahí que venden aceites milagrosos. Vemos canales de telemaratón evangélicos vendiendo bendiciones, convenciendo a la gente para que den una buena cantidad de dinero, para que sean prosperados. De acuerdo al milagro que estás pidiendo, debes dar una ofrenda, de acuerdo. Si es un milagro muy grande, da una buena ofrenda para que Dios haga ese milagro. Personas que se aprovechan de la fe de otros, manipulan la palabra de Dios y estafan a las personas. ¿Se imaginan que Jesús, lo que hubiera hecho Jesús en esta época con esa gente? Yo sé que nos gusta el Jesús que parte pan y que hace milagros, pero este Jesús también es bíblico. Y no solamente Israel había hecho de la casa de Dios un mercado. Se hacían tantas tradiciones que terminaban invalidando la palabra de Dios. Marcos 7:3 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Y también lo sigue diciendo en el versículo 9. Jesús también hizo una reforma, y vaya qué reforma hizo. Mucho tiempo después, la iglesia se vuelve a pervertir, el pueblo de Dios se vuelve a pervertir en el 1500. Y un monje católico, Lutero, comienza otra reforma. Una vez más, los que hacían llamar pueblo de Dios, en esta época ya iglesia católica romana, se habían apartado del Señor. Todo era una burla. La iglesia estaba consumida en la idolatría, en adoración a santos, en adoración a reliquias, vendiendo las famosas indulgencias, un papel sellado por el Papa que te daba la salvación. Previo pago, claro. Y vendiendo también que la salvación era por hacer buenas obras, anulando por completo el sacrificio que Cristo había hecho por nosotros. Gracias a Dios que ya los católicos no hacen eso, pero sí, siguen haciendo. De cierta forma, o de una forma diferente, se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Vendiendo el perdón de los pecados por medio de buenas obras, haciendo misa para la salvación del difunto. De una forma diferente, pero se ofrece una salvación diferente a la que la palabra nos enseña, ¿no? Como si la muerte, vuelvo a repetir, de Cristo no fuera suficiente. Esto, aparte de crítica, nos puede servir de motivación, ¿no? De motivación para nosotros como conocedores de la palabra llegar a esas personas que queremos, familiares y amigos, y explicarles que la salvación es por Cristo, no por ninguna obra ni por ninguna cosa que podamos hacer, sino por servir a Cristo, ¿no? Y no se puede decir que solo la Iglesia católica tenga una doctrina equivocada, cuando muchas iglesias evangélicas hacen lo mismo. Hay evangélicos que no venden las llamadas indulgencias,
para salvarte del purgatorio, de ese término medio que inventó la iglesia. Pero venden interminables pactos con Dios. Venden también interminables cortes de maldiciones por nuestras generaciones. Están todo el día vendiendo que hay que cortar la maldición de nuestro antepasado generacional. Como si la muerte de Cristo no fuera suficiente. Tienen que estar cortando todo el tiempo las maldiciones como si la cruz no lo pudo hacer. Y no vendemos palomitas ni corderos, como pasaba en la época en el templo, pero a veces se vende agua bendita, aceite, pactos con Dios. Y seguimos viendo la iglesia que en algunos momentos vive alejada de la palabra de Dios. Seguimos muchos cristianos acudiendo a la iglesia religiosamente, pero sin dejar que la palabra de Dios nos transforme. Si nosotros como cristianos olvidamos nuestro origen, que es Cristo y la palabra de Dios, nada evitará que volvamos de donde salimos, en el 1500. Con otro nombre, con otro estilo, pero al fin y al cabo la misma esencia, religiosidad. Es la idolatría del nuevo fariseo, es el catolicismo papista del 1500. Eso es lo que ocurre cuando los hijos de Dios dejamos de lado la palabra de Dios para convertirnos en religiosos. Muchos cristianos necesitamos una reforma, muchas iglesias necesitan una reforma como la que hizo Josías. Necesitamos una reforma a veces en nuestra vida, yo me incluyo. Necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Dejar que su palabra siga transformando como hizo con Josías, con este joven rey de 18 años. Así que el Señor nos dé entendimiento para que podamos practicar la palabra de Dios de una forma correcta. Que el Señor nos siga dando entendimiento que necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así que el Señor nos bendiga. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y que sobre todas las cosas podamos ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos a reformar si tenemos que reformar algo en nuestra vida y tener en cuenta que tú eres el que nos da la salvación, Señor. Gracias por todo, gracias por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Busco